Siguen los lujos. Estás en ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Tendremos un capítulo aparte para las pretemporadas, historia de pretemporadas, sí, con Luca Tudor, con Sergio Vargas. Bueno. Pero acá nos convoca saber muchísimos, hay muchos temas que abordar respecto a la ANFP. Nos acompaña en el estudio de ADN, muchas preguntas, hay muchas interrogantes que vamos a plantear junto a Juan Cristóbal, a Sergio y a Luca Tudor. Hugo Muñoz, director de la ANFP, los estudios. Hugo, muchas gracias por la visita y vamos a conversar de muchos aspectos en este comienzo de año con las responsabilidades y los desafíos que tiene la ANFP. Al contrario, gracias por la invitación. Y sí, es momento de balance, así que vamos a conversar de lo que pensamos que se ha hecho, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Dejamos sobre la mesa una pregunta que tiene que ver con la llegada de Reinaldo Rueda. ¿Está todo acordado para que su presentación sea el día 22 o su llegada a Chile? La fecha va a depender de su dinámica, de cómo se desvinculan las cosas domésticas en Brasil. Tiene que entregar departamento, ustedes que han viajado saben que hay que entregar departamento, auto, en fin. Ver con el tema con su equipo, además con su staff. Y ese fin de semana que usted plantea probablemente va a estar en Chile y vamos a ver qué día se va a hacer la mejor dinámica para su presentación. Sí, pero está todo acordado, está firmado el contrato y estamos esperando que él se incorpore y que cara a cara podamos empezar a definir su plan de trabajo. Hugo, y la idea en relación a Reinaldo Rueda, ¿es solamente que dirija la selección mayor o que se involucre también en el trabajo de las selecciones sub-20, sub-17, sub-15? Esa idea no está hablado, se va a hablar, se va a conversar. ¿Cuál es el escenario? Es que perder la experiencia que tiene el profesor Rueda en materia de fútbol formativo sería absurdo. Es evidente que su principal afectación es la selección absoluta. Él no va a dirigir las selecciones de menores porque hay equipo técnico para eso, pero vamos a aprovechar su experiencia, su tremendo currículo, además que él hace gala de haber trabajado además con selecciones menores, incluso acuérdense que salió tercero en un mundial con Colombia. Sí. No recuerdo si es sub-17 o sub-19, por lo tanto él conoce la dinámica. Fue sub-19. Trabajó en la época que a mí me tocó jugar frente al Cali, Deportivo Cali y el América. Él estaba en las divisiones inferiores del Deportivo Cali, o sea, se formó en las inferiores, entonces la experiencia la tiene. Además que la idea del trabajo del profesor Rueda es ordenar la casa en el buen sentido de la palabra, ¿sí? No estoy diciendo que haya estado desordenado. Recoger el naipe y repartir las cartas de nuevo, socializar con la tremenda generación que aún está presente, incorporar la gente que esperamos se produzca en el recambio, que hay que trabajar en eso, y tiene tiempo para hacerlo, y a partir de ello generar el desarrollo y el potencial que tienen todas las divisiones. Tú dijiste algo, Hugo, cuando estabas empezando, dijiste un poquito ver lo que pasó, el presente y lo que viene. Corto, porque ya más o menos nosotros sabemos, al Mundial no se fue, y yo por lo menos no tengo ganas de meterme en temas que no tienen mucho sentido, y además creo que tenemos que hablar más del presente y del futuro. ¿Cuál es el análisis de lo que pasó en el último tiempo o de la parte técnica, la parte futbolística? ¿Qué dicen los dirigentes? ¿Hay autocrítica? Hay total autocrítica y partimos por una definición, y que el no poder clasificar al Mundial de Rusia es un fracaso deportivo sin duda. No nos engañemos con las palabras. Ahora, ese fracaso respecto de ese hito deportivo, de ese proyecto y de esa producción, no tampoco es para volverse loco y decir que todo lo que se hizo fue pésimo, que el fracaso completo de la era Pizzi, tampoco. Con el entrenador Pizzi salimos campeones de la Copa Centenario, en las confederaciones salimos vicecampeones, yo tuve la suerte de acompañarlo a China y se salió campeón de la China Cup y terminamos eliminados por diferencia de goles. O sea, no quiero minimizar el fracaso, pero tampoco quiero decir con esto que está todo mal. Hay un desarrollo, hay un potenciamiento del trabajo y evidentemente algunas cosas no se hicieron bien y por lo tanto hay que recoger, insisto, el naipe y dar de nuevo con distintos nombres. Y en relación a eso, Hugo, porque es muy importante también tener identificado dónde se falló. ¿Usted lo tiene identificado eso? ¿Lo tienen claro? Por decirle, porque una cosa es que yo soy entrenador, asumo, Rueda, y me dicen, mira, estas fueron las causas, y se las das, el por qué. ¿Hay algo así identificado? ¿Usted cree que es porque, a ver, si generalizamos y no identificamos,
y no especificamos, es muy difícil después decir, saqué una experiencia positiva de esto. ¿Entendés? Porque yo, bueno, es de fútbol, soy de fútbol y he integrado, y muchísimas veces el gran defecto que se produce es generalizar. Cuando vos generalizás, no sacás ninguna conclusión porque decís es un poquito de todo. Y yo creo que hay cosas específicas que me imagino a lo mejor desde adentro, no sé si en la evaluación de ustedes está identificado ese tema como para poder decir, a Rueda hay que atacar este tema, después de una evaluación que seguramente también él va a realizar. El fútbol tiene la maravillosa virtud que todos podemos ser entrenadores. Y tengo la impresión, y esto es una opinión personal, es bueno y es malo. Sí, claro. Pero yo para la gente que trabaja en el fútbol como dirigente, qué sé yo, porque todos opinan de esta cuestión. Pastelero a tus pasteles. Nosotros tenemos una opinión, pero el profesor Rueda tiene su trabajo, tiene su forma de encarar. Él tiene un diagnóstico del trabajo, él va a recibir toda la información técnica y la información estadística, la información deportiva. Que dejó Pizzi. Por supuesto. Pero eso es general. ¿Qué a eso? ¿Dejó algo Pizzi? Sí, dejó un instrumento escrito, hay una evaluación, hay un compendio, sí, claro. Y el profesor Rueda, a partir de eso, además es un hombre estudioso el profesor Rueda. Sí. Él debe tener también alguna idea futbolística y por lo tanto él va a decir, yo voy a plantear esta forma de trabajo, voy a plantear esta forma técnica. Tampoco ningún entrenador llega y dice, yo vengo a jugar 4-3-2. La verdad que ustedes saben que esto no es así. Pero más allá de... Pero es que yo hablo de las cosas específicas. Es que la cosa específica, quiero ir a ese punto para no rehuir la pregunta. Yo no tengo la bola de cristal para decirle al profesor Rueda cuando llegue el 21, el 22, el 23, decirle, mire, yo creo que nosotros fallamos en esto y por lo tanto yo le pido que usted se enfoque a esto. No. Además, es diferente. No, pero ahí yo no te entiendo. Una cosa es decirte, estas son las causas que nosotros, porque hablamos de fracaso, por esto no se cumplió el objetivo, por esta causa. Yo le entrego la información. Después uno ve qué es lo que hace con esa información, porque es decirle, mire, hay que atacar este tema. No. Eso depende de las decisiones del entrenador, de la relación del entrenador. Porque, a ver, si yo voy a un lugar y a mí me dan un escenario concreto y específico de qué es lo que me voy a encontrar, es muy diferente a que yo llegue y yo empiece a ver y a evaluar, y no en la competencia misma. Porque él, hasta que no empieza a competir, se puede dar cuenta de las cosas. Yo tengo un profundo respeto por las potencialidades y las capacidades de cada uno, y nuestra labor como dirigente es dar todas las condiciones, características, infraestructura y lineamientos que él requiera para realizar su trabajo. Y por lo tanto, yo le voy a entregar la información que dejó el entrenador Pizzi. Él tiene una serie de informaciones que ya está trabajando, ya nos ha pedido información además, y él nos dirá, mire, yo estoy con este proyecto sabiendo cuál es el objetivo, porque tampoco no nos engañemos, el objetivo es tener una buena Copa América, habrá una primera evaluación, pero el objetivo final es Qatar. Sin y por lo tanto, duda. Él planificará su trabajo, pero yo no le voy a decir lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. No, es que eso Hugo no me está entendiendo. Yo no te digo lo Sergio, que sabéis que yo, perdona Tigre, pero sí, de verdad, quizás yo también un poco me equivoqué, pero creo que nos estamos quedando mucho. Yo entiendo para dónde va. Yo no creo que incluso con cosas específicas que le digan o no le digan, al final él se tiene que dar cuenta. Yo creo que, no sé, creo que tendríamos que avanzar más en el presente, y lo que viene. Tengo una pregunta muy atingente que tiene que ver más con la NFP que con la selección. ¿Cómo ven usted lo de Antofagasta? Esto que la justicia le haya devuelto la propiedad del club de derecho federativo a los socios, que además va de alguna manera va a cambiar el balance de los votos en dentro del Consejo Presidente, para que estamos con cosas. Antofagasta es de un grupo claramente, Jorge Sánchez, de un grupo claramente opositor a esta dirigencia de la NFP, que pretenden de hacerse el poder de aquí a unos pocos meses. ¿Y qué opinan del fallo en sí? Porque esto podría traer que otros socios, yo sé que en Barnechea ya hay un requerimiento del Club Social y Deportivo, que puede cambiar de alguna manera la configuración de la propiedad de los clubes. Lo primero es que a nosotros no nos preocupa el tema electoral en este instante, porque estamos dedicados a desarrollar un programa. Y eso no es una declaración de buenas intenciones. Arturo ha sido así toda su vida, nosotros estamos detrás de él, unidos en ese trabajo. Sin rehuir la pregunta, nuevamente, lo que hace un tribunal de Antofagasta es dictar una sentencia de primera instancia en un procedimiento súper largo que duró muchos años.
Pero que es bien contundente. Sí, no, y la verdad que yo soy comentarista de fallo en el foro académico, ¿no? Y no en la radio. Por lo tanto, si la invitación es esa, lo veremos en su mérito. Pero hay que esperar que ese fallo, me imagino que el que va perdiendo esta instancia tendrá el derecho de apelar y claramente lo va a hacer, y este procedimiento incluso puede llegar a la Corte Suprema. Por lo tanto, hacer un juicio valórico del cambio o de la estructura de la composición. Pero hay dinero que va a voto. recibir Antofagasta ahora. Había, porque creo que no sé si fue una receptora judicial, alguien que les dijo que había que congelar esas platas, un escrito. Hay una resolución que indica dar circunstancias, y por lo tanto nosotros respetuosos de las resoluciones judiciales de todas. Acuérdense que nosotros tuvimos que dejar jugar a Barnechea por una resolución judicial de la libre competencia. Así que nuestra formación nos impone la obligación de respetar los fallos, pero también somos muy criteriosos, muy cautelosos de no comentarlo, porque además es una situación que le falta mucho desarrollo jurídico, y cuando esto se produzca, nosotros analizaremos en esa concordancia. Vamos avanzando los contenidos, conversación de los tenores en ADN con el director de la ANFP, con Hugo Muñoz. Hay un tema que preocupa mucho, hemos visto algunas publicaciones también que hablan de muchas irregularidades. Ayer información tras el Consejo de equipos que quieren pedir un receso, y esto tiene que ver con algo que terminó muy mal tras el partido de Vallenar y Melipilla, y la situación, Hugo, del fútbol de los equipos de la segunda división profesional. Me toca un tema importante, pero que tiene dos aristas distintas. Uno es la terminación del campeonato de la segunda división, con el problema que se produjo a propósito del lamentable error del árbitro Gamboa. Arranquemos por la situación que viven hoy los equipos de segunda profesional. Bien, entonces esa es la parte 2. Y de ahí caemos a Vallenar. Bien, la segunda división es una división que por definición y por historia es una proyección del fútbol joven, por historia, y se crea a propósito de esa circunstancia. Desgraciadamente, las condicionantes económicas y la estructura de la competencia genera que sea una división que tiene muchos problemas, y que si no funciona con mecenazgo no avanza. Porque además, ustedes lo saben, la segunda división tiene un estatus jurídico distinto a los equipos de primera B y primera, por lo tanto ellos no reciben flujos del canal del fútbol, una cuestión estatutaria. Mucho quisieran ellos, incluso nosotros, repartir dinero. La NFP nos reparte el dinero del canal del fútbol, está definido por los estatutos. Entonces, la segunda división no tiene esos recursos que sí tiene el fútbol de primera y primera B. Por lo tanto, la preocupación de esta directiva, y pregúntale por favor a los dirigentes de la segunda división si hay alguna directiva que se ha preocupado más de la segunda división que las anteriores, y somos nosotros, es tratar de generar las condiciones para que primero esta división se mantenga, y sea en segundo lugar una división viable y que pueda producir. Pero hasta el momento parece un tapón esa segunda división. ¿Un tapón en qué sentido? Un tapón pues esta cuestión la crearon para evitar que los equipos de tercera accedieran a la primera vez. Seamos honestos, digamos la verdad. Así como se creó la cuota de incorporación. ¿Quiénes la crearon además? ¿Para qué estamos con cosas? ¿Quiénes la crearon? ¿Por qué razones? Ahora, se encuentran con una realidad, pero deportivamente es una división muy pequeñita, muy acotada. Pequeña. Que tendría que ser al revés, tendría que ser en la pirámide de calidad, siempre la base es más grande y la punta es más pequeña. Supone que los mejores están arriba, pero es muy rara esta pirámide que tiene el fútbol chileno, que parece como una cosa hecha por un alfarero, digamos, ¿eh? Sí, parece la cintura mía, sí. Claro. Entonces lo que yo entendería que la lógica sería apuntar a una tercera división más grande, más competitiva, y no este tapón que además tiene que pagar una incorporación para jugar ahí. O sea, que parece filtro, en verdad. Parece un filtro más que en algún momento se dijo que era para que jugaran las filiales duran 2 minutos. Duraron 2 minutos. Bueno, tú describes un dato, un hecho, una circunstancia que nosotros la heredamos. La transformación, la modernización y la estructuración de una nueva segunda división pasa, entre otras cosas, por el Consejo Presidente. Sí, pues, y ahí... Y antes de eso pasa por hacer viable la estructura que hay. Y en eso, entre esta cantidad de cosas, nosotros además tuvimos que generar un catastro de cuáles son las actividades que había, cuál era el endeudamiento que había. Entonces, la verdad que el día tiene solo 24 horas, y la verdad que los afanes que hemos tenido recién a partir de este año, y probablemente lo que nos va quedando de mandato, ahora, nos va a permitir poder consolidar esta idea. ¿Por qué el Consejo de Presidente del fútbol profesional chileno, que tiene los equipos de primera A y primera B, tiene potestad sobre una división en la cual no tiene ningún equipo?
¿Cómo eso no entendí? O sea, cómo la segunda división profesional depende de un consejo de presidentes en los cuales ellos no participan. No participan y estatutariamente tienen derecho a voz cuando el Consejo de Presidentes los invita. Bueno, eso es claro, Esa no es la existe. estructura O sea, ellos normativa. dependen de algo con el cual no tienen no digamos control, sino que ninguna participación, ni hablar control. Digo, No, igual. participación, la verdad que es una participación de contenido estatutario, ¿no? Ya, pues, O sea, tienen muchas obligaciones y tienen pocos derechos. Estoy de acuerdo. Y Estoy de la acuerdo. verdad es que Estoy de acuerdo. incluso se ha formado un movimiento con algunos clubes que quieren independizarse. Otros que no tienen para seguir. Claro. Como ya lo dijeron, Mayer Vuelvo Unido a no puede reiterar, seguir. este directorio es el que más se ha preocupado en la segunda división y entre otras cosas, por ejemplo, hemos abierto el espacio para que ellos hagan su valoración y sus aportes respecto de las bases de su campeonato. Y estamos trabajando, nos reunimos el lunes, tenemos otra reunión el viernes para ver cómo lo hacemos viable, pero a ver, lo que nos interesa es, sin olvidar cómo se genera, porque Sí. tu descripción es correcta, la segunda aparece en ese escenario, la generan ustedes quienes saben, con estos tapones que están planteados. Un filtro, pongamos el filtro. Yo digo tapón porque además una de las primeras cosas que decimos nosotros como directorio es que la cuota de incorporación nos parecía altamente inviable Sí. y altamente onerosa. Y si ustedes recuerdan bien, nos costó en el propio seno del Consejo de Presidentes poder bajar esta cuota de incorporación. Al final lo pudimos hacer. A la mitad se menos- bajó, ¿no? $1 millón. Poquito menos de la mitad. 24.000 De UF. 50.000 a 24.000. Siendo, un poquito siendo menos de la mitad. todavía un poco exagerada. Bueno, pero Sí, hay una está razón bien, técnica son pequeños respecto de pasos. eso. Yo sé, Sí, que, yo sé que Luca tiene una pregunta, pero no olvidemos la primera que tiene que ver con la reacción de la NFP a la demanda de Vallenar en el TAS. Simple. Nosotros vamos a hacer uso del derecho de la defensa que tenemos respecto a ese procedimiento. Vamos a formular los descargos que nos merecen, porque lo que ha hecho Vallenar es apelar de una resolución del directorio que tuvo que tomar ante el error arbitral que ya es por todos conocido. El procedimiento está dado en los términos que está planteado y nosotros esperamos, porque tenemos la convicción de que se toma una decisión razonada y jurídica, que la resolución del tribunal confirme esta situación. ¿Qué hay de cierto que porque en verdad se encontraron un zapato chino con este partido? Porque si bien el árbitro había fallado, Vallenar había ganado, pero además falló en el penal más importante, porque no fue en el primer ni el segundo penal, sino el penal que decidía finalmente el ascenso o el descenso. ¿Es verdad que ustedes consultaron hacia afuera de qué había que hacer? Hicimos múltiples consultas, múltiples Gente de la averiguaciones. FIFA, del International Board. Absolutamente. IFAB, FIFA, la Comisión de Arbitraje. Agotamos toda la posibilidad de información para tomar una decisión razonada y una decisión razonable y además apoyado en la jurisprudencia y también en las opiniones específicas. Ahora, nadie nos dio una respuesta por escrito, Claro. por obvios motivos, pero al final lo que prima es que por un error técnico arbitral grave, y esto es innegable, no podíamos nosotros como directorio mantener en el tiempo una situación deportiva que era consolidar ese error. Y por eso es que se tomó la decisión de repetir los penales, porque el error técnico se produce en las bases penales. Hubo una discusión ahí de contenidos académicos si lo que había que hacer era mantener la decisión o jugar el partido completo, en fin. Pero al final se tomó esta decisión fundadamente en esta Hubo circunstancia. dos cositas ahí en relación a la segunda, pues ya para redondearlo un tema. Porque hay un monto máximo de planilla de 10 millones de pesos. Así creo. estaban las bases del campeonato anterior. Y eso No se respeta. no se respeta y no se cumple. Lo han reconocido los propios jugadores. Y lo otro, ¿por qué el cupo de un cupo máximo de jugadores mayores profesionales, por decirlo así? Es que son creo dos cosas de distintas. 4 o 6. Uno No, los son dos cupos cosas distintas, profesionales pero y otro tema pero es la edad máxima, con algunas excepciones. ¿Por qué esas reglas? Si es supuestamente es una segunda división profesional. Sí, pero la idea es que volvemos atrás a la historia. En su génesis tiene que ser una cuestión promocional, por eso que tiene el tope de edad, con algunas excepciones, y no deben olvidar pero eso ustedes, lo por favor, decide que el Consejo de Presidentes. cuando nosotros asumimos, la primera amenaza real de paralización era porque esos equipos no tenían al día sus obligaciones con sus trabajadores, jugadores y con los cuerpos técnicos. Entonces, el sindicato de jugadores, en representación, colocó una serie de condiciones para seguir trabajando y en este sentido llegamos a un acuerdo con el sindicato y evitamos la primera paralización que nos obligó a demorar el inicio del campeonato. Por favor, recuerden ustedes el 2016. Sí.
Y esto generó que se señalaron los topes y los límites que están planteados, por lo tanto tenemos que ser nosotros coherentes con ese acuerdo. El tope ese para algunos equipos puede ser muy alto, porque a lo mejor tope de edad, no estoy hablando del tope salarial. El tope salarial lo impusimos, no lo impusimos, lo propusimos nosotros, lo negociamos nosotros y fue aprobado por el Consejo Presidente para establecer que respecto de ese tope, el equipo que quería participar debía garantizar con dinero en efectivo adelantado si no cumplía, garantía de 3 meses. Y esto permitió que esta división jugara el campeonato que terminó en 2017. Sí, pero hay clubes que tampoco... Porque Sergio, me pediste dos preguntas. Llevas 5. Y llevamos 7 minutos, 10 minutos hablando de la segunda división, que la respeto. Pero hay que cerrar los temas, pero hay otros temas mucho más importantes. ¿Quieres cambiar el tema, Luca? Pero por supuesto. Por supuesto que lo quiero cambiar. Yo creo que... Pero no me dejan. Bueno, pero vos fuiste futbolista, hay 300 futbolistas involucrados en 12, 25. Lo respeto. Vos fíjate que el tope salarial, entonces invitemos al otro día. El tope salarial sería el mínimo. Ustedes quieren el mínimo. Para hablar solo de la segunda cuando necesiten lo que quieran. El tema de... Bueno, pero déjame preguntar. Yo lo que quiero... Luca, es tu momento, Luca. Hugo, mira, aquí esta directiva... Facio fue dirigente de la Universidad Católica. Me parece que es una directiva de muy alto nivel, no solamente a nivel intelectual, sino que a nivel de probidad. ¿Cómo se puede hacer para cambiar este lío que hay con respecto a los estatutos? Vino Ricardo Humor acá, que esto había que profesionalizarlo, que había que tener a los gerentes de mejor nivel, porque el fútbol produce mucha plata, 2.300 millones de dólares fue el tema, va a ser la inversión total de TEN. ¿Cómo se puede cambiar eso que tiene entrampado al fútbol chileno? No invierten en las inferiores, no hacen lo que se tiene que hacer, agarran la plata y nadie sabe lo que se hace. Está bien, es un negocio, hay sociedad anónima. ¿Cómo se puede cambiar a la sociedad anónima? Se tiene que meter el gobierno, el Ministerio del Deporte. Nosotros tenemos una descripción y un diagnóstico, un análisis, y lo que hemos propuesto como trabajo, como carta grande de desarrollo, es el denominado plan estratégico. Y ese plan estratégico lo que está planteando es, entre otras cosas, hacer un desarrollo profesionalizante de la actividad, profesionalizar no solo los estamentos deportivos, sino que los estamentos administrativos y gerenciales, pero también hay que potenciar el desarrollo del fútbol formativo. Absolutamente. Pero pasar y dar el brinco respecto de la probidad. Agradezco el comentario de que es una directiva proba. Y en esto es cosa de seguir además la línea que tiene la FIFA. Y es que en función del procedimiento de la transparencia y en función del desarrollo de las actividades de compliance que tiene la estructura de FIFA, que hoy día también es obligación de la Conmebol, más la licencia de clubes, deben hacer que quienes quieran participar del fútbol como dirigentes, por ejemplo, pongo un ejemplo, deberán firmar una declaración de interés. Por ejemplo, 2, deberán cumplir con una serie de requisitos que indican que, por ejemplo... Claro, que hoy se hace la ley y se hace la trampa. No tengan sanciones de contenido penal, no tengan conflicto de intereses, no tengan, por ejemplo, problemas a propósito de conflicto de intereses. Queda una pregunta. Y por eso que estamos en el desarrollo, esto está en el... ¿Se puede hacer? Estamos trabajando en eso. A propósito de conflicto de intereses... La NFP es la única institución privada de Chile que ha suscrito convenio con el Consejo de la Transparencia para generar lo mismo que tienen las instituciones. Oye, sería re bueno, como en la Cámara de Diputados también tiene su programa, lo dijo a Humor. Sería bueno ver ahí a los presidentes. No sé si transmitirlo en directo, pero por lo menos que sería lindo ver a algunos ahí diciendo sus cositas. Les trajimos a ustedes el resumen ejecutivo del pero es distinto verlo ahí en... Guarelo, ibas a decir... A propósito del conflicto de intereses, hace una semana Ariel Pereira, el fantamita, dijo que le había ofrecido ser técnico de Rangers Felipe Muñoz, presidente de Copiapó. ¿Qué pasa? ¿Quién es el dueño de Rangers? ¿Cuántos clubes tiene Felipe Muñoz? ¿Qué dice la NFP? En el Consejo de Presidentes último, el presidente de Copiapó, don Felipe Muñoz, hizo una declaración. Yo trato a todo el mundo de don, sí también. El tratarlos con respeto no me minimizan a mí y al contrario levanta el nivel del debate, yo creo. Don Felipe dijo que él estaba en un proceso de venta de su participación de Copiapó y paralelamente con esto está en un proceso de compra de Santiago Rangers. Lo transparentó
Ya. Y él conoce además la restricción reglamentaria y la restricción legal, y por lo tanto tiene clarísimo que no puede ser operador o controlador de un equipo, de una división, y además estar con intereses en otro. Por lo tanto, Pero mientras no se desprenda de Copiapó, no puede estar negociando con pases de Rangers, pues. Con todo respeto, don Felipe Muñoz no debería hacer eso. Hugo, lo último. Pero eso dígaselo a él. Aprovechemos el Perdona, tiempo. más que no... No lo puede hacer. Más que no debería... No, eso es, no puede. No puede. Entonces, no puede, ahí- algo ahí hay no una- puede aparecer ahí. Pero no puede. espérate, ¿y ahí hay alguien, un ente que puede hacer algo? La NFP no. Ya. ¿Y A la- quién? ¿La justicia? Hay estructura, Porque acuérdate que hay él pagó, funcionamiento. él pagó un finiquito de Antofagasta, el de Gustavo Huerta con su cheque, siendo dirigente de Copiapó. Y esto es O sea, continúa. tiene margen la ley de Sociedad Anónima Deportiva para hacer esas cosas. Hugo, se reúnen mañana en la NFP. Reclamen la falta de cumplimiento de las obligaciones donde corresponda. Y lo seguiremos haciendo. Yo me hago cargo de la NFP. Hugo, Si hay falta de fiscalización por el Instituto del Deporte, por la Superintendencia de Sociedad Anónima, vayan a reclamar allá. ¿cuándo se juega la Supercopa entre Wanderers y Colo-Colo? ¿Y dónde? Hoy día teníamos reunión de la mesa de trabajo con Estadio Seguro y Carabineros y estábamos precisamente tratando de definir esa circunstancia porque la fecha primitiva que estaba prevista ¿Del 27? coincide con un evento Musical. artístico en el mismo estadio. Sí. Entonces estaba viendo la posibilidad de cambiarlo. Ahí las posibilidades son jugar el mismo día en horarios diferidos o Y el estadio adelantar roto otra vez. Adelantar el partido. Sí, claro, Al día 26. Para el día viernes, claro. Bueno, pero, muy bien. pero estamos encima de esa pelota que hay que Como resolverla. conductor sería Para bueno el viernes. traerlo Separado. otro día porque creo que hay muchos temas que quedaron. Porque, como te digo, hablaron de la segunda división. Dejaste y- inconcluso el 15 tema de la minutos, segunda po, división. 15 minutos. Luca, te pido que te Dejate calmes calma. un poco. Estoy molesto. Lucas. Necesita Hugo, vacaciones. ¿Cuándo tienen las vacaciones tú? Que se Pronto. vaya de una vez. Hugo, muchas gracias por venir. Acá de mal. Encantado, solamente señalar que el directorio a estas alturas quiere consolidar lo que hay, estamos preocupados de lo que sucedió, estamos ocupados también de lo que vamos a hacer y estamos trabajando arduamente, estamos trabajando, está tan como mal usado, pero Es verdad. queremos devolverle al fútbol la alegría de la gente, queremos trabajar para que lleguemos a la posibilidad de un campeonato y además, esto tiro, no una bomba porque ustedes ya la conocen, estamos trabajando también fuertemente en poder generar un nuevo pintura. Oye. Un tema importantísimo. Perdona. ¿El lugar Tigre. está? Sí, el lugar Hay varias físico. alternativas. No está todavía Hay varias decidido. alternativas. A propósito de la Fer Salá familiar, viaje a Rusia, ¿van a reglamentar de alguna manera esto para...? Siempre estuvo reglamentado. Porque también los jugadores piden que la NFP le pague los pasajes a la familia, esto es algo que se viene haciendo hace mucho tiempo y que terminó en esto, culminó en esta polémica. Nuestro presidente fue el primero en reconocer que hubo un error administrativo. También se planteó que nunca ha habido un aprovechamiento personal de ninguno de los directores en propio beneficio ni en beneficio de su núcleo familiar. Y lo que se hizo, no sé si ustedes lo saben, pero el Consejo de Presidentes nombró una comisión que está integrada por 2 clubes que son distintos de integrantes del directorio. Se revisaron todas las facturas respecto a los viajes y este informe fue entregado al Consejo de Presidentes en el último consejo que hubo. Fue revisado, este Consejo de Presidentes revisó este informe auditor externo que además tenía como antecedente una auditoría de una empresa exterior independiente. Ese resultado fue debidamente revisado por el Consejo Presidente. El Consejo Presidente lo aprobó por unanimidad y por lo tanto nosotros esperamos que estos errores administrativos que se produjeron hayan sido corregidos por la organización y tenga la certeza la comunidad que ningún director ha tenido ningún aprovechamiento personal, porque además no hay que olvidar que los que estamos acá trabajando lo estamos haciendo de manera ad honorem y por lo tanto nadie se ha aprovechado de su cargo. Insisto, cuando se produjo este famoso impasse de la factura hubo un error administrativo que fue reconocido, fue enmendado de inmediato. Muchas gracias, Hugo, por acompañarnos hoy en la conversación, el director de la